arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Queremos enamorarte con la fibra más rápida a solo 36 euros. Y si llamas ahora solo pagas la mitad. Adamo. Bien, pues aquí estamos una vez más en nuestra alquería. Estamos ya en la cuarta parte de nuestro programa, un programa que nacía en la Plaza de la Tenería y que tiene su fin prácticamente en la Plaza de Jardinillos, prácticamente después de hacer una ruta inolvidable donde hemos conocido muchas cosas y secretos de nuestro Motril de antaño, gracias a don Manuel Domínguez. Hoy empezamos de nuevo en la Plaza de la Cruz Verde conociendo muchos de esos secretos y terminaremos de nuevo en Plaza de Jardinillos. Acompáñennos. Con lo cual se confirma, Manolo, que existe, de doña Tecla Pérez, ¿no? Era. Creo que era doña Tecla Pérez. O sea, estuvisteis mirando sí. el censo. Aparece en el censo y sí que aparece el nombre normal, la tía Tecla. Que y era, pues lo debía ser, una mujer muy conocida de Motril, que le dio nombre a la calle. Y históricamente se ha conservado. Bueno, ¿cuántas calles se llaman precisamente por alguien que vivió allí? ¿No? La calle Victoria, que lo hemos hablado. Muchísimas, y otras porque se han quitado con el paso del tiempo, ¿no? Otras que se han quitado. Pero en Motril y lo que se ha quitado es la Cruz Verde, ¿no? La Cruz Verde sí. Yo no he conseguido. Porque aquí teníamos la Cruz Verde. Deberíamos colocar una Cruz Verde en recuerdo de la que hubo. Calle Marjalillo Alto, calle Marjalillo Bajo. Marjalillo Alto, Marjalillo Bajo, calle Tecla, era el entramado de esta zona de aquí. Y esta plaza, a mí me da muchas dudas el tema de la Plaza Cruz Verde. Tradicionalmente, quizás un poco con la imitación de Madrid y tal, esta calle se ha llamado, pues, desde el siglo XVII, Plaza de la Cruz Verde. Debía haber una Cruz Verde, como se conservó en la Hornacina hasta que se derriba la casa esta de aquí. El problema, quiero recordar que estaba en esta esquina, creo, ¿no? En esta esquina, justo en esta esquina. Justo donde estamos nosotros ahora mismo. Había una hornacina con una cruz. En la esquina del jardín, de la tapia del jardín, con la Cruz Verde. Sí. Y siempre hemos dicho que el nombre de la plaza estaba relacionado con la Inquisición, ¿no? Normalmente las plazas donde se ponía la Cruz Verde eran las plazas donde se celebraban los autos de fe. Por ejemplo, en Madrid, la Plaza Cruz Verde de Madrid se celebraban los autos de fe del Tribunal de la Inquisición de Madrid y por eso se llama Plaza Cruz Verde, pero el caso de Motril es que no hay Tribunal de la Inquisición en Motril. En Motril lo que había familiares de la Inquisición, es decir, ni cárcel de la Inquisición había. Es decir, lo que había en Motril era la cárcel pública que se usaba mientras que a los reos de Inquisición no se les llevaba las clases secretas de la Inquisición que estaban en Granada. Y por lo tanto el nombre de la plaza viene posiblemente de eso. Se ha asociado pues con la casa que tenía ahí en la calle Marqués de Vistabella
tenía el escudo de Inquisición en la fachada. Yo pienso que la casa de la que nosotros hemos llamado de la Inquisición debió ser una casa de un familiar de la Inquisición, que tenían el privilegio de poder colocar en la fachada de sus casas ese escudo de la Inquisición. Con lo cual daba un privilegio, daba nombre. Pero no casa del Tribunal de la Inquisición, porque en Motril no hubo Tribunal de la Inquisición. Los casos que yo he visto de inquisitoriales de Motril se juzgan todos en Granada. Incluso en el siglo XIX, cuando al propio Javier de Burgos lo acusan de herejía y lo juzgan la Inquisición también, pero lo juzgan en Granada, no en Motril, como es lógico, ¿no? El tribunal no. Es posible que el nombre de la plaza viniera más... Digo, son dudas que tengo... Conjeturas. He visto muchos papeles históricos, los historiadores nos dedicamos a ver muchos papeles históricos, después los guías turísticos los utilizan para hacer temas turísticos, pero las bases de la historia se hace a base de trabajar documentos históricos y lo hacemos, y he visto muchísimos documentos y aparece con el nombre de Plaza Cruz Verde, y yo muchas veces he pensado, y cada vez me aparecen algunos documentos que lo relacionan con la Cofradía de la Veracruz. Ajá. Que la Cofradía de la Veracruz, su signo era una cruz verde, y no sabemos, es posible que estuviera relacionado más que con la Inquisición, con que la cofradía tuviera por aquí alguna casa o tuviera alguna parada en las procesiones de la Cofradía de la Veracruz, etcétera, que pusiera más por ahí. O también hay otras historias, que es que muchos de los pueblos de España, y lo he visto en alguna bibliografía, porque este nombre lo he investigado muchísimo para saber de dónde es, ¿no? Es decir, yo al fin y al cabo soy historiador, ¿no? Los historiadores, cuando intentamos buscar la verdad de las cosas, hay que mirarlas. Es decir, uno dice, bueno, es que no hablamos de conjeturas, ¿no? También, al final, cuando puedes demostrarlo, porque hay documentos que lo demuestran, lo dices, pero sí que es verdad que también en muchos de los pueblos, lo he visto en muchas bibliografías, muchas de las plazas de entrada de los pueblos colocaban una cruz verde, y la plaza se le decían, entrada a los pueblos, plaza de la Cruz Verde. Bueno, pues dejemos la historia hasta ahora mismo, mientras que no podamos demostrar otras cosas en la relación con la Inquisición de los autos de fe, pero en Motril no hay autos de fe. No llevaba Inquisición como tal. Los autos de fe se hacen en Granada, porque el Tribunal de la Inquisición, es verdad que a cualquier de los acusados de la Inquisición se le detiene en Motril. Estoy hablando de uno que hacía pactos con el demonio, que es un artículo que publicaba y tal, lo detienen, lo meten en una cárcel en Motril y después lo llevan a las cárceles secretas de Granada, y es en Granada donde lo juzgan. Claro. No en Motril. Pero lo detienen los familiares de la Inquisición, posiblemente. La plaza tiene mucha importancia desde el punto de vista histórico, ¿no? Es otra plaza que fue pues muy comercial, muy importante, incluso el marqués de Vistabella, José Martínez de Roda, construye su palacio aquí. No sé si lo compra él, el edificio para construir el palacio, o lo compra su padre, Martínez Mantecón, que no sé dónde sacó la fortuna, pero la sacó, y en época de las desamortizaciones, Martínez Mantecón compra muchas propiedades en Motril, posiblemente compraría también esta. Lo que sí sé que en esta casa nació, porque había una placa ahí en la esquina, en la plaza donde está la Escuela de Arte, nació pues José Martínez de Roda, marqués de Vistabella. Y bueno, hoy la plaza, que en Motril se le conoció como Palacio Ventura. Palacio de Ventura, te iba a que yo preguntar tampoco sé dónde viene el nombre. Sé que en aquella calle se llama Ventura, posiblemente alguien que después del marqués de Vistabella, de los Martínez de Roda, vivió aquí, que se llamaría Ventura de apellido, y de ahí vino el Niño Ventura. Por supuesto que todavía el Niño Ventura vivió a principios del siglo, los años 50, años 60, el Niño Ventura, que vivía aquí en el palacio, fíjate, pues se ha llevado el Palacio Ventura y se ha llevado la calle Ventura, cuando el propietario más importante fue Martínez de Roda, de Vistabella, que además hizo muchas cosas por Motril, por los motrileños, creo becas para estudiantes, etcétera, y fue un personaje, todo un personaje Martínez de Roda. Como Motril conocemos poco las cosas de nuestras cosas, tampoco conocemos quién fue Martínez de Roda, pero fue todo un personaje Martínez de Roda. El edificio del Palacio Ventura
fue adquirido, alquilado primero y después adquirido por el Estado para poner en los años 50 la Escuela de Arte y Oficios, se remodela para poner la Escuela de Arte y Oficios de Motril, que se había concedido en 1913, se había puesto en la calle San Francisco y después pues aquello se quedó chico y consideraron que el Palacio Ventura podía ser un buen edificio para la Escuela de Arte. Lo compra el Estado definitivamente en el año 56, se hace la adaptación del edificio para escuela y después en el año 72-73 se derriba para hacer el actual, se derriba el antiguo Palacio Ventura para hacer el actual edificio que tenemos de la... No se respeta nada, ni fachada, No, ni... se derriba completamente, las fotos están, yo recuerdo hace un par de años en las jornadas de escuelas de artes de Andalucía, yo di una conferencia sobre la historia de la escuela de Motril y bueno, y presenté las fotos de que era el Palacio Ventura, cómo se derribó completamente y cómo hicieron todo nuevo, ¿no? Pensando pues que bueno, en aquella época, pues en la época que fue ministro, se inaugura la época del ministro Julio Rodríguez, pues en aquella época se conseguía para Motril una infraestructura educativa de gran importancia. Es verdad que el antiguo palacio pues no debió reunir las condiciones para dar clase adecuadamente, ¿no? Pero aquí la tenemos, ¿no? Y con una larguísima historia a la cual yo me he incorporado como profesor y estoy orgullosísimo de pertenecer al claustro de la escuela y la verdad es que la Plaza Cruz Verde hoy conforma, incluso yo diría que en otra época estuvo hasta más bonita, tuvo una fuente en medio, hubo ahí fotografías de la plaza con una fuente en medio, con el Palacio de los Villamantilla, con toda esta esquina, con las hornacinas de la Cruz Verde, es decir, estuvo un edificio bastante bonito que existió aquí también en la esquina, es decir, un edificio, vamos, con otro ambientecillo más bonito, quizás más pueblerino, menos moderno, pero sí con mucho más sabor de aquel Motril desaparecido que hoy no conservamos. Y ya daba paso a través de la calle pues a la Plaza Bustamante, que ya hablaremos de ella, de la historia de la Plaza Bustamante, o Plaza del Malagueño, que es curioso, del Malagueño, que es curioso. Y el Callejón de Ventura, que dará paso pues a todos los temas. Sí. Y la Plaza Cruz Verde, pues la verdad que se ha conservado el nombre y a mí me parece muy bien. A mí me gustaría, y me gusta reivindicarlo cada vez que cuando voy a un sitio público lo intenté en una época, no lo conseguí yo poner en una plaza, una cruz verde en algún sitio de la plaza. Sería bonito por ver a tener aquella cruz verde que y darle recordaba sentido al nombre de la plaza. Claro, muchas veces no es el sentido opresor de lo que significa la Inquisición. Sí, la Inquisición fue una institución que existió en su época y tiene sus connotaciones, pero hoy un poco la tradición de la ciudad, un poco la historia de la ciudad, lo que valoramos en este tema. Y la plaza pues sigue siendo una plaza comercial, educativa, hoy en día pues muy relacionada pues con la Escuela de Arte, y tiene mucha vida gracias con mucha vida porque está en el centro, de arte, pero con los también estudiantes también por la mañana tuvo aquí. mucha vida también en la época antigua, y yo digo que las remodelaciones a mí me parece muy bien que se haya hecho peatonal y que se haya intentado quitar el tráfico máximo del centro de esta plaza, y creo pues que es una plaza con un sabor impresionante y una historia impresionante de este pueblo. Datos desde el siglo XVII podemos hablar de la Plaza Cruz Verde. Posiblemente anterior a la casa que decimos de la Casa de la Inquisición. Bueno, y de la Plaza de la Cruz Verde vamos a ir cerrando, nunca mejor dicho, toda nuestra trayectoria, nuestro recorrido en el día de hoy, en este recorrido que ya empezábamos hace varios programas, para meternos concretamente por el callejón o por la calle del Cerrajón. ¿También por este nombre, el Cerrajón, es por algo especial? Pues tampoco lo sabemos. La palabra cerrajón viene de ser monte alto o de una planta que se llama cerrajón. Ajá. Pero lo que sí sé que los callejones del Cerrajón se llaman así también desde el siglo XVII. Conocemos por qué, pues no lo sé. Monte alto no creo que la palabra cerrajón sea un cerro alto, ¿no? Aquí no debió haber un cerro alto, o a lo mejor una época esto fue un cerro.
Pero es posible que lo que hubiera aquí fuera una huerta con cerrajones, con una planta que se recibe ese nombre. Y es posible que viniera el nombre de la calle Cerrajón, que también, como podemos ver, es una calle también, siempre ha sido peatonal, siempre ha sido muy estrecha, tenía unas casas muy bonitas, me acuerdo de la casa de los Correa allí en la esquina, unas casas muy bonitas, que tampoco se han conservado hoy, pero tenía un cierto sabor la calle Cerrajón. Hoy también desaparecido, se ha convertido en una calle de paso, ¿no? Es decir, prácticamente una calle de paso. Pero sí que es verdad que también tiene su historia. He visto documentos de la calle Cerrajón desde el siglo XVII, hay documentos de la calle, de las callejas del Cerrajón. De las callejas del Cerrajón. Callejas del Cerrajón, que es como se le llamaba tradicionalmente a esta zona. Y bueno, el nombre es muy curioso. No tiene, yo no sé, se puede decir que es un sitio de cierre, de cerrajón, de cerrar, ¿no? Pero ¿cerrar qué? Es decir, normalmente la palabra cerrajón, si se busca en el diccionario, viene de ahí, de un monte alto, un cerro alto, o de una planta que tiene cierta envergadura que se llama cerrajón. Y es posible que el nombre viniera de ahí, o posiblemente esto fuera pues, un solar que estuviera cerrado y le dijera el solar del cerrado, el cerrajón. La verdad es que es complicado a veces saber de dónde vienen los nombres, pero sí que queda claro pues, que es una calle que da el paso desde la calle Virgen del Valle hasta Plaza Cruz Verde. Claro, porque comunica prácticamente lo que son Jardinillos ya. Claro. Con la plaza de Cruz Verde. Aquí que teníamos antiguamente la imprenta comercial. La imprenta comercial, no, motrileña. Imprenta Motril, sí. Sí, la comercial es la de Manuel Era y esta era la motrileña. Esta era la motrileña. Sí. Y la calle de... Sí, pero fíjate que tres callejones... Sí, tres callejones que ¿no? se que embudos un embudo se aquí, conforman aquí. Se conforman. Y esta calle es muy curiosa debió tener otra perspectiva antes de que se quemara la casa de la Auger en época de la guerra. Y en la esquina, pues la Virgen del Valle, que puede ser que la Virgen fuera de la devoción, la Virgen del Valle, o puede ser que hizo la hornacina un señor que vivía en esta calle que era Felipe del Valle. Posiblemente fuera la Virgen de Felipe del Valle. Entonces no sabemos si es la Virgen del Valle o Virgen del Valle o Felipe del Valle. O Felipe del Valle, ¿no? Es curioso, pero en esta calle vivió Felipe del Valle y de ahí viene... Pero menos mal que por lo menos se ha mantenido la... Sí, se ha mantenido lo que es la ermita. La hornacina. Y curiosamente, y están todos los planos antiguos y están toda la documentación antigua en todos los inventarios antiguos de calles de Motril y tal. La calle paralela a esta era la calle Pocotrigo, que es esta callecilla estrecha paralela justamente aquí. Curiosamente, nosotros decimos Pocotrigo a la calle, una calle que va del Camino a las Cañas a la parte trasera de las Nazarenas. Claro, la que me suena a mí. Que es la que hemos conocido todos, pero en el siglo XVIII la callecita esta estrecha que tenemos aquí es la calle Pocotrigo. Y hay montones de datos que lo confirman, ¿no? Es decir, que el nombre de esta calle es Pocotrigo. Y es muy curioso. Hola. Y esta es la calle, porque esta es la Virgen del Valle, que es una historia también muy curiosa, porque no sabemos si es Felipe del Valle o es la representación también de la vocación de la Virgen del Valle. Bueno, da lo mismo, ¿no? Al final, lo importante es la conservación de... Que antiguamente también hay que decir que estaba todavía mucho más estrecho. Mucho más estrecha. Mucho más estrecho, que prácticamente era nada. Y aquella callecita, pues nada, todo está muy cerrado. Y era todo calles muy estrechitas que daban el paso de los jardinillos hasta esta zona de aquí que comunicaba con los callejones del Cerrajón. Que sería, el callejón del Cerrajón, yo siempre digo que sería el que comunica con la plaza de las Palmeras, que comunica con la plaza Cruz Verde, eso sería. Y posiblemente hubiera otra calle más. Me da la impresión de que en los planos hay otra calle, otro callejón más que hoy no existe. Y que comunicaba seguramente la calle Pocotrigo con el otro lado y había otro callejón paralelo al que hay hoy.
en la actualidad. Pero bueno, son calles, muchas de las calles que antiguamente existían, hoy ya no existen, se han cerrado porque eran muy estrechas y se le han permitido construir y cerrar en unas calles que no servían nada más que de basureros, ¿no? Sí. Y con esta calle pues volvemos otra vez a Castillo de Ferro, a la Jardinillo, a Plaza Castillo de Ferro, que habíamos empezado a contar la historia de este trozo de Motril que tanta historia tiene y tan bonito es, ¿no? Es decir, y que debíamos conservar con valor, ¿no? Es decir, que darle valor a estas cosas porque es muy interesante. Sí, poco a poco ya vamos saliendo, vamos viendo de nuevo luz, ¿no? Porque, como decíamos, esto se ha ampliado bastante, ¿no? Antiguamente era un callejoncito muy estrecho, muy estrecho para salir a Jardinillo, ya debido a la evolución. Sí, a los retranqueos de las construcciones, pues todo esto se ha ampliado, pero no estamos hablando de hace muchos años, que esto era un pasillito súper estrecho. Lo hemos conocido como un pasillito súper estrecho, oscuro y mal alumbrado. Y mal alumbrado, exactamente, muchas veces daba cosas, ¿no? Pasar de noche. Pero ya vamos, ya. Y la calle que tenemos a nuestra izquierda, calle Poco Trigo, curiosamente. Este callejoncito. Este callejón, calle Poco Trigo. Así se llamó hasta el siglo XVIII. Yo ya en el siglo XIX creo que también se conservó hasta parte del siglo XIX esta calle con nombre de calle Poco Trigo. Es curioso, ¿no? Cómo desaparecen los nombres y son sustituidos por otras calles. Hoy cualquiera que le preguntemos cuál es calle Poco Trigo de Motril, es la del Camino a las Cañas. No, esto se ha olvidado, ¿no? Es curioso, pero así fue. Y la calle de Felipe del Valle. Esta era la calle Felipe del Valle. Virgen del Valle, Felipe del Valle, o la vocación de la Virgen del Valle, o la vocación de la Virgen era que Felipe del Valle hizo esta hornacina y era la Virgen que hizo Felipe del Valle, de ahí viene el nombre. No lo sabemos. Nos quedamos con la vocación de la Virgen del Valle. Nos quedamos con ella, que nos gusta más, ¿no? Que nos gusta más. Bueno, pues vamos a ir saliendo a la Plaza de los Jardinillos. Salimos a la Plaza de Jardinillos, que antes hablábamos de ella y bueno, como también, por ejemplo, aquí en este lado, ¿no? Pues teníamos aquí también una gran casa, una gran casa que daba González Carrascosa, que daba a la Plaza de las Palmeras, prácticamente. Sí. Y con unos jardines, con patos, con cosas, y que también ha sido reciente, como aquel que dice, su desaparición. En el año 95 fue. En el 95, ¿no? Creo que el verano del 95 se derribó. Y bueno, fijaros un poco la amplitud de esta pequeñita plaza, pequeña, pero da sensación de amplitud, yo no sé por qué. Es verdad que muy modificada, de las casas antiguas solo queda la esquina de la calle Zapatero y poco más, ¿no? Es decir, que la plaza, incluso los jardinillos, los jardincillos que se establecieron, que eran 4 rectángulos, hay fotos, ¿no? 4 rectángulos, 4 hierbas que se pusieron, pues... Bueno, pero dieron sentido, ¿no? Sentido. Claro, una plaza que debió estar muy... Motril siempre... Nunca tuvieron el cuidado del adorno de la ciudad. Es muy raro, el adorno de la ciudad, cuando hablamos de adorno de la ciudad de Motril, es muy contemporáneo, es decir, hace muy poco tiempo. Cuando hemos empezado a cuidar los detalles. ¿No? Es decir, antes no se cuidaba, las casas se construían, pues si nos podemos imaginar el Motril de los 60, ¿no? Es decir, quizás a partir de mediados de los 60, cuando empieza un poco a ordenarse el exorno de la ciudad, un poco se construye una fuente en la Plaza de la Aurora, se empieza un poco a arreglar las ciudades. Algunos alcaldes lo han hecho, ya hablábamos antes del paseo del borde de la acequia, que fue algo, ya estamos hablando de 1802, se intentó mejorar un poco el entorno de Motril, o podemos hablar de la zona de Zapatero, donde también se intentó arreglar, o la zona de la Carrera, o la Plaza del Tranvía, es decir, sitios donde un poco, pero es relativamente todo muy temprano, ¿no? Muy contemporáneo. Al revés que el pueblo tuvo más sensación de inmediatez, es decir, la inmediatez fue siempre tremenda en nuestra ciudad. Pero bueno... y lo hemos ido pagando con el paso del tiempo, lo hemos ido pagando.
Pero bueno, queda Pero bueno. lo que queda y por lo menos conservar la memoria, que es lo que digo yo, Claro. ¿no? Es decir, por lo menos que los motrileños cuando pasen por esta plaza sepan que no es una plaza de hace 2 días, que esta plaza tuvo seguramente una vida intensísima, fue una plaza muy popular desde el siglo XVI, y no estamos hablando de hace 2 días, estamos hablando de hace 500 años, ¿no? Hace 500 años. Hace 500 años. O cuando pasen por aquí, que sepan que la calle de la Carrera se puso el nombre cuando seguramente se le construye la ermita a la Virgen de la Cabeza, y esta calle llegaba hasta el frente de la ermita, hacia la salida. O la calle de la Muralla tiene su sentido, es que hubo una muralla, es que Motril estuvo amurallado. Claro. ¿Cuál es la imagen que hemos perdido, ¿no? Es decir, ¿cómo nos podemos imaginar ahora mismo los motrileños que Motril estuviera con murallas y torreones y torres y O por lo menos guardar un pequeño vestigio de esa murallita, ¿no? Es decir, no nos podemos hacer ni la más mínima imagen. Y cuando llegamos a la Plaza Cruz Verde, que sepamos que es una plaza que también tuvo una vida intensísima de toda la historia de Motril, que se llama así hace 400 años, 300 o 400 años, que la calle Cerrajón es antiquísima, que cuando hablamos de Marjalillo hablamos de nombres que se remontan casi a la época de los árabes. Claro. Y que tenemos aquí una cruz que posiblemente sea del siglo XVI. Una piedra también. Una piedra también antiquísima, y que por lo menos que tengamos un poco de conciencia del cuidado. Que es verdad de la que se ha ciudad. perdido muchísimo, Sí, que es pero- verdad que se ha dejado mucho en el camino, pero que nos que queda cuidemos. poquito, pero que lo que nos queda tenemos que Pero la ponerlo en memoria hay que valor. darle valor Y lo principal es que todo en la memoria lo llevemos y sepamos conserve. transmitirlo además, ¿no? Claro, sepamos Para que transmitir. se mantenga viva, ¿no? Que es lo importante. Claro, que es lo que intentamos con esto. Es lo que intentamos. con Di esto. que sí. Pues ya no escuchado ustedes al maestro. De eso se trata, de que ustedes mantengan estas pequeñas lecciones en su memoria y luego sean capaces de transmitírselas también a los que vengan, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata, de que conozcan su ciudad, de que conozcan los pormenores de lo que fue Motril en su día, ¿no? Se suele decir que hay que mirar un poquito atrás para saber hacia dónde vamos, así que nosotros intentamos hacer ese ejercicio y es el que les proponemos a ustedes cada día que hacemos nuestra alquería. Pasen por Motril, pasen por los callejones, fíjense en las cruces, en las piedras, en por qué se llama Jardinillo, en por qué se llama calle Tecla, por qué se llama muralla o borde de la acequia. Todo tiene su sentido y nosotros intentamos desempolvarlo y descubrirlo aquí en nuestra alquería. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós. ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa a los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Queremos enamorarte con la fibra más rápida a solo 36 euros. Y si llamas ahora solo pagas la mitad. Adamo.